Lo que vamos a empezar a ver son semejanzas, ¿de acuerdo? En principio, lo que habría que definir sería el concepto de figuras semejantes. ¿Cuándo dos figuras son semejantes? Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma. ¿Y qué implica eso? Tener la misma forma. Lo que quiere decir eso es que tienen que tener los mismos ángulos y los lados correspondientes ser proporcionales. Y ya está. Eso es ser una figura semejante. Como los lados son proporcionales, ahora pondré un ejemplo, al dividir los lados correspondientes, me saldrá siempre el mismo número. A ese número se le llama razón de proporcionalidad o razón de semejanza. Para entender esto, podemos poner unos ejemplos y decir, ¿estas figuras son semejantes o no? Si cumplen el concepto, son semejantes. Si no cumplen el concepto, no son semejantes. Y vemos a partir del ejemplo los conceptos o el concepto de razón de semejanza. Por ejemplo, ponemos este rectángulo que mida, por ejemplo, aquí 5 y aquí 2. Y ponemos otro. Ponemos este otro que mida, por ejemplo, aquí mida 10 y aquí, en este caso, 4. Y ponemos este otro. Ponemos este otro que mida 24 y 7. Bueno, estos tres triángulos ¿son semejantes? Dice, bueno, en principio pues habría que ver si cumple el concepto. Dice, vamos a ver si cumple el concepto. ¿Tienen los mismos ángulos? Pues claramente sí, 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, los tres cumplen la condición. Siguiente, ¿tienen los lados proporcionales? Dice, pues vamos a verlo. ¿Cómo veo si tienen los lados proporcionales? Hombre, lo puedo hacer a ojímetro. Dices, sí, resulta que si a este lado lo multiplicamos por 2, da este. Luego a este multiplicándolo por 2, da ese. Si a este lo multiplicamos también por 2, da este. ¿Es la forma de verlo? Dices, hombre, no. Lo que hago es, como estaba diciendo antes, y por eso se le llama razón, dividir los lados correspondientes. Es decir, dividir este lado entre este lado. En este caso me quedaría 10 entre su correspondiente, 5, y te saldrá justamente esto lo que llamamos razón de semejanza, que en este caso, siempre que divida lados correspondientes, te tiene que dar la misma razón, la misma constante de proporcionalidad, que en este caso es 2. Para este lado me ha salido 2. Para este, ¿cuánto me tiene que salir? Pues también 2. 4 entre 2, 2. Pues a esto se llama razón de semejanza, ¿de acuerdo? O razón de proporcionalidad. Vale, en este caso, ¿son entonces semejantes los rectángulos? Sí. Estos dos, sí. Bueno, vamos a ver este tercero. Pues vamos a hacer lo mismo. Dices, hombre, en principio los ángulos son iguales. La cuestión es, ¿los lados son proporcionales? Si los lados son proporcionales, los rectángulos serán semejantes. Si no, no. Vamos a verlo. 24 lo dividimos entre su correspondiente en este. 5. Y en este caso, tendrá que dar lo mismo que si divido 7 entre 2. 24 entre 5. ¿Cuánto nos da? En este caso, al dividir 24 entre 5, la constante o la razón de proporcionalidad sería 4,8. ¿Qué quiere decir eso? Que si multiplicamos a 5 por 4,8, me daría 24. ¿Qué tiene que pasar ahora para que estos dos rectángulos sean semejantes? Que si multiplico a 2 por ¿cuánto? Por 4,8 me tendría que dar 7. Si esto no pasa, los rectángulos no son semejantes. ¿Es necesario que lo mire? Pues no, porque voy a ver el cociente. Si divido esto entre esto y me da 4,8, los rectángulos serán semejantes. Es decir, si todos los lados son correspondientes divido o hago su razón, me tendría que dar el mismo número. En este caso, la razón de semejanza. ¿7 entre 2 da 4,8? Pues claramente no. Dividiendo 7 entre 2 me da 3,5. Como vemos claramente, en este caso 3,5 y 4,8 no son iguales, por lo tanto los rectángulos no son semejantes. Este y este no son semejantes. Este y este sí son semejantes porque cumple la definición. ¿Se entiende o no? Por lo tanto, para que las figuras sean semejantes, lo único que tengo que hacer es, primero,
ver si los ángulos son iguales y segundo, si los lados son proporcionales. Justamente la constante o la razón de proporcionalidad que nos ha salido aquí me sirve para pasar de un rectángulo a otro. En este caso, si multiplicamos, como decíamos, 5 por 2 me da las medidas del siguiente rectángulo. 2 por 2 me da las medidas del siguiente rectángulo. ¿Podría calcular la razón de proporcionalidad para pasar de este rectángulo al otro? Sí, solo que ahora en vez de tener que hacer, en vez de tener que dividir 10 entre 5, dividiré ¿qué? 5 entre 10, el pequeño entre el grande. Y me dará justamente la razón de proporcionalidad, que sería un medio, para pasar de este rectángulo a este. 10 por un medio, efectivamente 5. 4 por un medio, efectivamente 1. Es decir, sabiendo esta constante de proporcionalidad o esta razón de proporcionalidad o razón de semejanza, yo puedo pasar de uno a otro y saber las medidas de ambos, conociendo las de uno de ellos. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? ¿Vale?